Lo decían titulares, el vicepresidente de la República de Salvador Valdés Mesa recordó hoy en su cuenta en la red social X los 121 años de la firma del Tratado Permanente, un mecanismo de dominación neocolonial con el que Estados Unidos se aseguraba el derecho de intervenir en Cuba. Valdés Mesa escribió que esta circunstancia solo cambió gracias al proceso revolucionario y al triunfo del 1 de enero de 1959. Con la imposición de este tratado de carácter injerencista, se otorgaba mayor fuerza legal a lo estipulado por la enmienda Platt. El documento elaborado en Washington fue secundado por el primer presidente cubano Tomás Estrada Palma, de ideas anexionistas, y aprobado por ambos gobiernos el 22 de mayo de 1903. Se ratificaba así el designio de que Isla de Pinos pasara a formar parte de Estados Unidos. Además, otorgaba derecho a la nación norteña de supervisar el comercio, la política exterior y a tener bases militares en las principales bahías. Al día de hoy sobrevive en contra de la voluntad del pueblo cubano y como flagrante violación al derecho internacional la base naval de Guantánamo, que formaba parte del artículo 7 de la enmienda. El diferendo Estados Unidos-Cuba es un fenómeno histórico. No han sido pocos los hechos, manifiestos y tratados que dejan claros sus propósitos. Estudiarlos un poco es adentrarse en sus esencias. Por eso queda claro que la aprobación de la enmienda Platt el 12 de junio de 1901 fue el pretexto perfecto. Es un documento que le concede el derecho a los Estados Unidos de intervenir en Cuba cada vez que estuviesen afectados sus intereses en este país. Hay un elemento esencial en el tratado que es el consentimiento. Y ese consentimiento está quebrantado. Está quebrantado a partir del supuesto de que se llevó a aprobación un tratado bajo violencia. ¿Por qué bajo violencia? Porque los constituyentes de esa asamblea, bajo la égida de que o firmabas el tratado o no retirabas las tropas de ocupación en Cuba. Entonces colocaron a la constituyente de 1901, a sus delegados, en una posición muy incómoda desde el punto de vista legal. Y entonces de ahí la naturaleza ilegal, antijurídica y consecuentemente nula de ese tratado. Los 8 artículos de la enmienda dejaron desde entonces sentados los principios de un Estado que se consideraba con poder pleno sobre Cuba. Llama la atención el artículo 1 de la enmienda Platt, que dice que Cuba nunca celebrará pactos o tratados con potencia extranjera. Entonces, cuán contradictorio resulta que lo que justamente llevan a cabo en este país es eso. El 3 dice que el gobierno de Estados Unidos, consciente que puede ejercitar derecho de intervenir. Esta es la esencia de la enmienda Platt, el artículo 3. Es el artículo que da al traste con la naturaleza ilegal, antijurídica y contraria a la soberanía de este país. Sería el artículo 8 el que le atribuyó la posibilidad de usurpar un territorio en condición de carbonera para luego perpetuarse en un enclave militar. 117,6 kilómetros cuadrados que tienen ocupados en contra de la voluntad de este pueblo, hace 115 años, justificado a partir de la enmienda Platt. La intención fue el uso bases navales o carboneras. Pero en el transcurso de la historia de esos 115 años que te refería, ya ni es base naval ni es carbonera. En su momento, en los años de inicio de la revolución, fue un foco de agresiones contra este país, provocaciones, muerte incluso de combatientes de la Brigada de la Frontera en ese territorio. Pero a partir del 94, te repito, hay una distensión total. Entonces, hace más de 25 años que esa naturaleza, que esa esencia de base naval y carbonera se perdió. Pero lo cierto es que a más de un siglo de aprobarse aquel engendro legal, las pretensiones anexionistas e injerencistas perduran y se reafirman en otros cuerpos legales. El propósito y la intención de Burton es el mismo que la enmienda Platt: apoderarse de Cuba. Aquel militarmente, hoy a través de la asfixia económica, el colapso de la revolución, dar al traste con la revolución, a través de un mecanismo más sutil, bloquear económicamente y financieramente al pueblo de Cuba. Las esencias de la política del gobierno norteamericano contra nuestro país están latentes, laceran cada vez la soberanía del pueblo cubano y especialmente de este jurista guantanamero. Reafirmamos una vez más, en nombre de los juristas guantanameros, la voluntad de denuncia y de condena frente a este engendro, primero llamado enmienda Platt, hoy llamado Burton.